¿Cuántos muertos más hacen falta? ¿Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar la ley de ajuste, que ya cumplió el mes pasado 56 años, una ley obsoleta que no responde a la realidad histórica actual? ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué privilegiar a un grupo de cubanos? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar el bloqueo? Para revertir las medidas tomadas en medio de la pandemia. Si Cuba no se va a rendir, el pueblo, la mayoría del pueblo cubano ha decidido mantener la independencia y la soberanía. Y la propia administración norteamericana demostró en el 2014 que no era viable el bloqueo, que ese no era el camino para tener relaciones con Cuba. Y por eso queda la pregunta, ¿cuántos muertos más? ¿Cuántos muertos más? El Ministerio del Interior, en este tema y en cualquier tema que se considere, estamos en condiciones de abordarlo o explicarlo a nuestro pueblo, independientemente de la complejidad que tenga, porque creemos que nos servimos a él y que son temas que por mucha complejidad que tengan, tenemos todos los elementos, los argumentos para explicarlo. Son operaciones de tráfico de personas organizadas en territorio de Estados Unidos. Miren, compañeros, la mayoría de las personas que se incorporan al tránsito irregular no son viajeros individuales que se abren paso para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Son operaciones de tráfico que comienzan en ocasiones de la compra del pasaje 3 y 4 veces el precio de su valor original. Y podemos decir categóricamente que es un negocio multimillonario, con afectación a terceros países, de forma permanente, que implica gastos importantes para terceros países para enfrentar la actividad migratoria con destino a los Estados Unidos, donde hay cubanos, como se explicaba anteriormente. Se aprecia una característica en estas operaciones de encarecimiento constante. Una de las razones fundamentales es que los países enfrentan el tránsito irregular, lo enfrentan, y al enfrentar el tránsito irregular, elevan los precios los traficantes. $60.000 hablaban estas personas que debían que tuvieran que dedicarse a la prostitución. Recientemente las autoridades migratorias de un país nos decían en promedio de las operaciones, que estaba entre $2.000 y $3.000, se ha elevado a más de $15.000 promedio individual. Producto de esto mismo, ¿no? De que estamos enfrentando y bueno, los traficantes personas elevan los precios. Incluso, Laura decía, la parte negra del asunto. Nosotros tenemos elementos de que algunos traficados no le dicen todo lo que pasan a su familia. Lo tenemos de forma reiterada. Son personas que están exhaustos en esos recorridos, vulnerables, y es bastante común que el precio acordado se lo suban sobre la marcha, chantajeando a familias, con implicaciones en familiares en Estados Unidos, con implicaciones en familiares en Cuba, y realmente nosotros apreciamos que las ganancias son sostenidas. Otro fenómeno que ocurre con frecuencia, Randy, es el abandono de los traficados durante el recorrido. Bueno, fue lo que pasó en Villa Clara con esto, con esto de la migración pero por tierra, ilegal. Por tierra pasa lo mismo, en situaciones adversas, peligrosas, en condiciones infrahumanas. Son reiteradas las noticias donde aparecen cubanos y otras ciudadanías en contenedores, asfixiados prácticamente, desfallecidos, en ocasiones casi congelados, o sea, porque son situaciones, son condiciones infrahumanas de desarrollo. Aquí viene un fenómeno que es un fenómeno que está publicándose con bastante frecuencia, porque es reiterado, es reflejo también de la cantidad de personas que están en el tráfico, que es los fallecimientos en accidentes o lesionados en accidentes. Recientemente hubo uno. Son constantes donde los consulados tienen que jugar el papel que explicaba Laura, a veces en hospitales muy lejanos de la capital o el lugar donde está la sede diplomática cubana. Incluso se crea un mecanismo entre MINRE y el Ministerio del Interior para localizar a los familiares. En ocasiones, debido a ese mecanismo, es que se enteran que su familiar está grave
en un hospital del interior de Honduras, un hospital al sur de México, esa combinación. Cuando llegamos, a veces las familiares ya conocen la vía de la telefonía móvil, pero siempre se agradece. Pero no es, son reiterados los casos en que se enteran por nosotros. Y aquí viene un fenómeno abordado, lo abordó la representante de Guardia Frontera, abordado en el video, que es la presencia de menores. Aquí también hay presencia de menores. Bajo el criterio de que si voy con menores tengo más posibilidades. Entre esos privilegios que tienen los cubanos tengo aún más privilegios todavía si entro con menores. Nosotros ratificamos en ocasiones incomprensiones en alguna familia, pero nosotros no autorizamos la salida de un menor por la vía legal, sino está autorizado por ambos padres. Incluso aunque el padre no esté en Cuba, porque la relación parental no se elimina, no desaparece porque no está en Cuba. Porque estamos evitando que los niños cubanos, infantes cubanos, sean víctimas de la trata, del tráfico de personas. Y el riesgo, son recorridos de muchos riesgos. Tenemos reiteradas informaciones donde incluso en los operativos de las autoridades migratorias de los países, los traficantes han dividido la familia. Y se ha quedado el menor solo, y después, bueno, posteriormente se encuentran con familia, pero ustedes saben la agonía de un niño solo en medio de un país extraño, que ratifica también una irresponsabilidad que tiene el traslado de menores en estas cosas. Y con los elementos expuestos, no hay duda que estamos hablando de un problema de seguridad nacional para ambos países, que obliga a actuar con madurez, con racionalidad, con total transparencia y sin ningún tipo de manipulación. Porque no es nada feliz que haya embarcaciones vulnerando la frontera de los Estados Unidos permanentemente. Eso no es nada feliz para la seguridad de Estados Unidos. Y por eso quisiera concluir con una pregunta que nos hacíamos cuando nos preparábamos para este